Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los nuevos datos que complementan las hipótesis de la astronomía sagrada y el patrón profético de la pasión. Este es el vídeo número 14 sobre el tema luz para las naciones. Las palabras que dijo el anciano Simeón cuando fue presentado Jesucristo en el templo y el Espíritu Santo le llevó a ese encuentro. Están en este cuadro de Rubens representadas: luz para las naciones y gloria de su pueblo Israel. El resumen de lo que vamos a hablar en este vídeo es: primero trataremos brevemente sobre las hipótesis proféticas, ya que tanto se habla en los comentarios de estos vídeos y se debe distinguir claramente que lo que estamos trabajando en estos vídeos y mostrando son hipótesis proféticas. Después hablaremos sobre la fecha del nacimiento de Jesucristo. Empezaremos por los datos que tenemos para el año, tanto de la historia, de la astronomía como de la Sagrada Escritura. Después buscaremos el mes, con el apoyo en la Sagrada Escritura y en la astronomía. Y por último vamos a llegar al día. Vamos a saber el día en que nació Jesucristo, con el apoyo en unas apariciones, de las que ya hemos hablado, y en las hipótesis proféticas que ya hemos construido hasta aquí. Luego veremos las consecuencias de esta cuestión, que no es un mero... no es un mero tema de erudición. No. Con esa fecha podemos conocer otras fechas hasta ahora desconocidas, y con esa fecha nos vamos a dar cuenta que la corredención mariana está impresa en el calendario litúrgico que tenemos y en el calendario divino. Y nos vamos a dar cuenta con esas fechas que la astronomía sagrada no solo muestra la primera venida y los últimos tiempos, sino una relación en el plan divino entre ambos. Bien, empecemos con lo que es lo que estamos constantemente trabajando y hablando. Es lo que son las hipótesis proféticas. Una hipótesis profética, que es lo que nosotros hacemos, es un escenario posible y fundamentado de cumplimiento de las profecías sagradas. Un escenario posible y fundamentado de cumplimiento. Y están elaboradas con los siguientes elementos: la Sagrada Escritura, apariciones marianas contrastadas, la astronomía sagrada, las profecías de santos y beatos, datos objetivos históricos y reflexiones y oración. Y con todo ello, pues finalmente se construye esa hipótesis, este escenario posible y fundamentado de cumplimiento profético. Por tanto, con la Sagrada Escritura, con las apariciones marianas, con la astronomía sagrada, todo ello va mezclándose en este pote con las profecías de los santos, con datos históricos y con tiempo de reflexión. Finalmente se construye lo que es una hipótesis. Una hipótesis tiene muchas ventajas, pero tiene también inconvenientes. Las ventajas son: la primera ventaja es que ayuda a comprender las profecías. Las profecías, no olvidemos que son faro de luz en un lugar oscuro, dice San Pedro. Y este es el momento de la historia más oscuro que hay. Por tanto, comprender las profecías es muy importante. Y podemos aplicarlas a la historia real a través de estos escenarios, a través de estas hipótesis. La ventaja de las hipótesis es que son progresivas en su elaboración. Las podemos ir mejorando, acercando a la verdad, y también las podemos estropear. En cualquier caso, las hipótesis admiten constantemente mejoras. Y además pueden complementarse hipótesis elaboradas por unas personas con hipótesis elaboradas por otras personas, o hipótesis dedicadas a unos aspectos, hipótesis dedicadas a otros aspectos.
A ver, las hipótesis ayudan a dialogar entre estudiosos e interesados, invitan a dialogar porque muchas veces tendemos en la interpretación de las profecías a pensar que tenemos la última palabra. Y sin embargo, si todo lo tratamos desde el punto de vista de escenario posible, de hipótesis, pues eso ayuda mucho a construir con las luces de unos y de otros. Y por último, las hipótesis ayudan a vigilar personalmente los tiempos y a orar. Aquel mandato del Señor, vigilad y orad en estos tiempos. Tiene un inconveniente las hipótesis, y es que no son la palabra divina, como digo. Desgraciadamente, estas hipótesis, esto que estamos mostrando, no es la última palabra. Tienen fallos. En la medida en que están poco fundamentados, pues tendrán fallos. En la medida que estén mejor fundamentadas, pues tendrán menos fallos. Por tanto, las hipótesis no poseen una seguridad 100% en todos sus aspectos. Y esto es muy importante decirlo, ¿no? Cada cual debe considerar qué aspectos le parecen mejor, qué aspectos le parecen peor a la hora de construir sus propias hipótesis a partir de estas que yo muestro. Por tanto, no deben confundirse las hipótesis con la realidad futura, las hipótesis con la profecía divina. Esto es, pues es un modo de ayudar a comprender, que es progresivo en su elaboración. Y por tanto, pues tiene sus limitaciones, Quiero poner énfasis en esto porque muchas veces me hablan las personas o hacen comentarios diciendo que es que yo ya aseguro que esto es 100% la realidad futura. No, ni mucho menos. Me gusta cada vez más hablar de hipótesis. He hablado desde los primeros vídeos que estábamos tratando siempre de hipótesis. Bien, pues vayamos entonces al tema central de este vídeo, Luz de las Naciones, que es encontrar la fecha del nacimiento de Jesucristo. Para ello empecemos por el año. Actualmente el año pues es algo que se calculó, se estableció como el año 754 juliano por el Papa de la Fundación de Roma, quiero decir, Juliano es de la Fundación de Roma, por el Papa San Julio I. Ya fue la primera vez que se pensó que hacia ese año es cuando nació Jesucristo. Hemos de decir que el cero no existía hasta que no llegaron los árabes, la numeración árabe. Por tanto, no existe año cero, por eso no existía concepto cero. Sí puede haber 10, 20 y 30, pero cero no. Entonces fue el Papa San Julio I, en el año 337, el que hizo este cálculo, desde el momento en que nacieron Rómulo y Remo, que fundan Roma, pues a partir de ahí. Luego, este cálculo es confirmado por un monje, que es el monje Dionisio, hacia el año 526 de nuestra era. Y finalmente el calendario gregoriano dice que ese año deja de ser ya el 750, es el 1. Antes también lo habían dicho otros papas, pero el que lo fija definitivamente es el Papa Gregorio en el año 1582. Entonces con el refrendo en ese momento pues de una serie de cosas históricas. Ahora bien, luego, llegado el siglo XIX, el siglo XX, pues se ha tenido por especial gusto decir que no, que esto está equivocado, que el cálculo del Papa San Julio y el cálculo del monje Dionisio no eran así, porque una serie de planteamientos que ahora veremos y que por tanto desbancaban. Jesucristo había nacido antes de ese año, unos 4 o 5 años antes, decía. Bueno, vamos a ver que no, en absoluto. Para ello, empecemos las referencias históricas de la historia de Roma, que era el momento aquel. Octavio César Augusto era el emperador cuando nace Jesucristo, y él es emperador desde el 16 de enero del 27 antes de Jesucristo. Ya hago la traducción de las fechas a nuestro cómputo para entendernos, hasta el 19 de agosto del 14 después de Jesucristo.
Esto hace un total de reinado o de emperador, como emperador de 40 años, 7 meses y 2 días. En el 25 aniversario de ser emperador se nombra padre de la patria, y entonces él hace uno de esos censos, que es por tanto en el año 2 antes de Jesucristo, o en adelante hablaré muchas veces de -2 o -1 o -3 para referirme a los años antes de Jesucristo. Y este es el decreto que él, al ser nombrado padre de la patria, pues emite hacia el 5 de febrero de ese año, y que se aplica en la provincia siria en la que viven San José la Virgen en el verano. Y también tenemos el dato de que este censo lo hace Quirino, gobernador de Siria, y se tienen los datos del tal Quirino porque desde el año -4 al -2 gobierna el gobernador Saturnino en la provincia, y en el verano hay un gobernador o procurator, ni siquiera es un gobernador, es procurator, que asume la transición hasta el siguiente, y él es un especialista en el alistamiento de tropas y de impuestos, y entonces a él se le encarga precisamente el llevar a cabo este censo, que es el que viene en el Evangelio, en el verano del año 2 antes de Jesucristo. Era el mismo año 2 antes de Jesucristo, en noviembre, ya se tiene constancia de que hay un procurador, un gobernador de Siria ya definitivo, que dura hasta el año 1 después de Jesucristo, que es Varus. Bien, por tanto, las cosas se van centrando en el año -2. Tenemos los datos también de la muerte de Herodes. Han sido muchas veces esgrimidos porque son datos históricos del historiador judío Flavio Josefo, que nació el año 37 después de Jesucristo. Y entonces él dice que Herodes fue nombrado gobernador de Galilea el año 47 antes de Jesucristo, el año -47 a los 25 años. Segundo, dice que Herodes muere con 70 años. Tercero, por tanto, los 70 años vuelve a salir el año -2, los cumple el año -2, de acuerdo con estos dos datos. Y también dice Flavio Josefo que muere 2-3 meses antes de la Pascua. La Pascua en el año -1, puesto que la ha cumplido en -2 y tiene 70 años hasta la Pascua de -1, ese año fue el año 7 de abril, fue la fecha 7 de abril. Por tanto, 2 o 3 meses antes, estamos hablando de febrero, enero, del año -1. Y dice también Flavio Josefo que muere poco después de un eclipse de luna roja. Las lunas rojas son eclipses lunares totales. Efectivamente, en la tabla de datos de la NASA, ese eclipse está el 10 de enero del año -1, que es efectivamente 2-3 meses antes de ese 7 de abril de la Pascua. Por tanto, conclusión, murió a primeros del año -1 con 70 años, siguiendo los datos de Josefo. Y por tanto, el decreto de los inocentes es un decreto que pudo emitir hacia finales de diciembre del año -2, 20 días antes de morir, 30 días antes de morir. Sin embargo, muchos, a la hora de decir que no podía ser ese el año del nacimiento de Jesucristo, pues han venido a decir que es que Herodes murió en el año -4. Para ello se basan en la referencia de un eclipse parcial de luna del 13 de marzo del año -4 y la Pascua, que se celebra el año -4 se hubiera celebrado el 11 de abril. Por tanto, un eclipse en el mes de marzo solo tiene un mes antes de la Pascua y no 2 o 3, como ha dicho Flavio Josefo. Y por tanto, además, tendría en el año -4 67 años en vez de 70, como dice Josefo. Por tanto,
Todo planteamiento que se ha hecho durante los últimos 50 años de que Jesucristo había nacido, perdón, antes de la muerte de Herodes, por el hecho de los inocentes. Antes del año -4, pues no tiene ni fundamentación histórica ni fundamentación astronómica. Aquí tenemos los eclipses mencionados, a la izquierda el del año -4, a la derecha el del año -1. Como se ve, el eclipse importante es el del -1. El otro eclipse primero tiene mucho menos tiempo y no llega a ser eclipse total, es un eclipse parcial. Tengamos en cuenta que en las tablas de los eclipses de la NASA se cuenta el año 0, por tanto hay que restar un año para obtener el año histórico. Por tanto, es absurdo haber fundamentado tantos años sobre el eclipse del año -4, que no tiene casi ninguna relevancia frente al del año -1. Bien, además, en otras ocasiones ha dicho pues que entonces que la estrella de Belén fueron unas conjunciones que hubo de Júpiter-Saturno en Piscis el año -7. Estas conjunciones fueron el 28 de mayo, el 2 de octubre y el 5 de diciembre. Y entonces se dice que estas conjunciones, como se ve, no fueron superposiciones, pues fueron tan importantes que eso significaba que eso tenía que ser la estrella de Belén. En realidad es muy poca la visibilidad de estas conjunciones comparada con las 8 conjunciones que se dan entre el año -3 y el año -2, que hemos hablado varias veces ya en la señal de la estrella de Belén. Y por supuesto, entre Saturno y Júpiter no hay ningún simbolismo sagrado que sea relativo al nacimiento. Júpiter es el Mesías, Saturno es Satán, por tanto no se ve dónde tiene el simbolismo sagrado. No obstante, han sido muchas veces aludidas porque fueron defendidas en su día por Kepler, que tuvo que calcularlas a mano y que pasaba varios meses antes de obtener los datos. Y quizás por la fama de Kepler, al citar esto, pues también ha sido citado por Benedicto XVI en su libro, como una hipótesis, no lo dice nada definitivo, en su libro Jesús de Nazaret. Y quizás por esto, pues algunos han querido fundamentar que el nacimiento de Jesucristo pues fue mucho, mucho antes del año -1 o el año 1. Sin embargo, hemos visto ya en otros vídeos esas 8 conjunciones que hay desde el -3 al -2 durante 427 días entre Júpiter, Venus y Regulus, y además en Leo y Júpiter, que tienen un altísimo simbolismo de nacimiento, puesto que Júpiter es el Mesías, Venus la madre del Mesías, Regulus es el pequeño rey, Leo y Virgo son las constelaciones del rey y de la Virgen, ¿no? Por tanto, más con simbolismo sobre el nacimiento no pueden tener estas 8 conjunciones, que por otro lado son de una rareza repetitiva y de gran resplandor muy superior a las de Saturno y Júpiter. Por otro lado, el 25 de diciembre, hoy en día se sabe que es del año -2, Júpiter estuvo estacionario por días en el cielo. Y porque empezó un movimiento retrógrado ese día, que luego duró unos meses. También tenemos el dato que hemos expuesto en el último vídeo, complementos 13, del cometa del 26 de octubre, cuya cola está apuntando directamente a Virgo, al vientre de Virgo. Y estamos hablando pues de finales del -2. Además, tenemos el dato de que Herodes, cuando llegan los magos, les pregunta referencias de la señal y se entera bien. Y de acuerdo con las referencias que le dan, decide matar a niños de menos de 2 años. ¿Por qué? Porque eran 420 y tantos días, más de un año y pico. Y entonces él, por seguridad,
Esto no fue una cosa de tal o cual día, sino esto ha durado unos meses. Bien, y estas referencias todas ya han sido explicadas extensamente en los vídeos número 2 de la serie Astronomía Sagrada y de la serie Complementos en los 5, el 6 y el 13. Bien, vamos a ver las referencias evangélicas respecto al momento en que empieza a actuar San Juan Bautista y el Señor. Dice el año 15 del Imperio Tiberio César, ya no es César Augusto, cuando empieza nuestro Señor. Siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, otro Herodes, posterior hijo, vino la palabra de Dios a Juan, el hijo de Zacarías, y recorrió toda la generación predicando el bautismo de penitencia para remisión de los pecados. Bueno, pues Tiberio sucede a Augusto el 19 de agosto del 14. Luego Juan Bautista empieza su ministerio 15 años después, en el año 15 del Imperio, que por tanto después del 19 de agosto del año 28. Y realmente lo va a hacer en el marzo del año 29. Existe toda una trazabilidad de estas dataciones por monedas del reinado del tiempo de Tiberio, que las databan las monedas sobre la batalla de Actium, una batalla en Egipto importante que fue el 2 de septiembre del año 31. Y dice el Evangelio de San Lucas, tenía Jesús al comenzar unos 30 años. ¿Por qué se cita esto? Porque en el libro de los Números se dice que los ministerios litúrgicos los hombres deben ser mayores de 30 años, los ministerios de predicación, etc. Entonces, por tanto, se entiende que tanto Juan debía tener 30 años cumplidos para empezar a predicar, de ahí que estemos hablando de que, ahora veremos por qué decimos hacia marzo, pero en cualquier caso, ya en el año 29 tenía que tener 30 años, y Jesús también tenía que tener 30 años. Bueno, pues además, para saber cuándo Jesús pudo nacer, pues tenemos la tradición sobre cuándo murió Jesús, que es bastante acendrada. Sabemos que Jesucristo murió en un viernes, que era también festividad de la Pascua, que era un 14 de Nisan, que hubo un eclipse de luna ese día y que el Señor tenía 33 años cumplidos cuando muere. Bueno, pues veamos la tabla de eclipses de luna que tiene la NASA de los años 25 a 40 de nuestra era. Aquí tenemos todos esos eclipses y, como sabemos, Nisan es marzo o abril, por tanto, los únicos eclipses que son de marzo o abril son estos, y en concreto, hablando de la fecha en hebreo, pues el único que termina siendo, hay dos que son en 14 de Nisan, pero en 14 de Nisan viernes solo hay uno, que es el año 33, el 3 de abril. Recordarán la muerte de Juan Pablo II. El 3 de abril del año 33 es el único que coincide con la tradición, cogiendo directamente la tabla de eclipses de la NASA. Luego, si le restamos 33 años cumplidos, llegamos al hecho de que Jesucristo nació el año -2, también por esta vía. Y también por esta vía se cumple al día la primera parte de la profecía de los tiempos de Daniel, 9:24, que son 69 semanas de años desde un decreto de reconstrucción del templo que se emitió el 8 de marzo del 444 a.C. hasta el Mesías Rey. El Mesías Rey es el momento en el que el Señor entra en Jerusalén el Domingo de Ramos, el 9 de Nisan del año 33. Si multiplicamos 69 por 7 por 360 días del año perfecto, obtenemos exactamente la distancia en días entre estas dos fechas, 173.880 días. Es decir, por distintas vías es muy preciso que nuestro Señor nació el año -2. Tertuliano en el año 198 escribió que Augusto murió a los 15 años de Jesucristo.
lo cual significa que Jesucristo nació en el año -2. Y lo mismo otros padres de la Iglesia, como San Irineo y Eusebio de Cesarea y otros padres. Conclusión. Tanto por referencias históricas de la historia de Roma, por las fechas de los emperadores, como las fechas del empadronamiento del imperio y de Siria, como por las referencias históricas de Flavio Josefo acerca de la vida de Herodes, como por las referencias astronómicas de los eclipses lunares del año -1 y del año 33, como por la señal de la estrella de Belén, y como por referencias evangélicas de la datación de comienzo y final del ministerio público del Señor y de San Juan, se concluye que nuestro Señor nació el año -2. Por tanto, nuestro Señor en el año -1 cumplió un año. En el año 1, porque no había 0, cumplió 2 años. En el año 2 cumplió 3 años. En el año 32 cumplió 33 años y murió en el año 33 con 33 años. Bien, por tanto, nuestro Señor nació inequívocamente el año -2. Ahora busquemos el mes de la fecha del nacimiento de Jesucristo. Ya tiene más interés. Para ello vamos directamente a la anunciación a Zacarías, a la Sagrada Escritura. Dice, hubo en los días de Herodes, dice San Lucas, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer, etc. Entonces, el grupo de Abías es la referencia temporal. ¿Por qué? ¿Cuántos grupos había de servicio sacerdotal en el templo? Pues había 24, que están descritos por su orden de servicio en el libro primero de las Crónicas, capítulo 27, de 7 al 18. ¿Y cuándo empezaban a servir cada año esos grupos? La primera semana del año, el 1 de Nisán. ¿Y en qué posición le tocaba al turno de Abías? Era el 8º, según dice el libro de las Crónicas. ¿Cuánto tiempo servía cada uno de estos grupos? Pues habitualmente una semana, según su turno, 2 veces al año. Esto cubre 336 días del año. Además, todos colaboraban en las semanas de gran fiesta, que eran Pascua, la 3ª semana del año, Pentecostés, la 10ª semana del año, y la 28, que era Tabernáculos. De este modo se llegaba a 357 días. Los años lunares normales ya estaba cubierto todo, y los años lunares con un mes añadido, pues hacían arreglos extra. En cualquier caso, entonces, Zacarías podía llegar a servir en el templo hasta 5 semanas al año. La 3ª semana del turno común, la 9ª de su turno, la 10ª del turno común, la 28 del común y la 35 de su turno. Bien, entonces en el año -3, el 1 de Nisán, fue el 17 de marzo. Veamos la tabla de las semanas de servicio de Zacarías del año -3. Este es el calendario del año -3 puesto en nuestro idioma. El 17 de marzo es el 1 de Nisán. Aquí están ya la Pascua y los ácimos, luego está Pentecostés, etc., las fiestas de otoño. Entonces, el turno común cubre las 3 semanas de festividad importante. Segundo, el turno propio, el turno de Abías, cubre esas 2 semanas. Era anciano, probablemente a lo mejor juntaba cosas, etc. Pero en cualquier caso, si se hubiera dado en este último turno, no hay tiempo para que nuestro Señor nazca dentro del año -2, porque hay que considerar 9 meses de gestación de nuestro Señor más 6 meses que ya se llevaban de gestación de San Juan Bautista, ya no hay 15 meses. Por tanto, nos quedan solamente, pensemos que por su ancianidad, los turnos comunes a lo mejor a él no le correspondían. El turno propio, entonces, en el cual se puede encontrar con el arcángel Gabriel, es la 9ª semana. Y entonces, si se queda en Pentecostés, que sería lo lógico para ayudar, pues
él vuelve a casa en la última semana de mayo y por tanto es a partir de ahí cuando puede ser la concepción de San Juan Bautista, última semana de mayo, primera semana de junio. Bien, y entonces Juan pudo ser concebido en la última semana de mayo o la primera de junio del año -3. Por tanto, Juan Bautista nació a final de febrero o primeros de marzo del año -2. Y María ya estuvo en el nacimiento del Bautista y ya estaba embarazada. Porque dice que al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad a una virgen desposada, con el nombre de la Virgen era María. Y viene la anunciación. Y en la anunciación le dice, mira, también Isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el 6º mes. Por tanto, está claro que el ángel Gabriel está en el 6º mes de que ya ha concebido San Juan. Por tanto, Jesucristo fue concebido virginalmente a final de noviembre o primeros de diciembre del año -3. Y si fue concebido en noviembre-diciembre, Jesucristo nació a final de agosto o primeros de septiembre del -2. No hay más sistema. Por tanto, que nació en diciembre, pues no la Sagrada Escritura no apoya esa teoría. De hecho, los pastores no guardaban rebaños a cielo raso en Israel más allá de primeros de octubre, lo cual nos viene a llevar eso, final de agosto, primeros de septiembre, mejor dicho. Bien, pero hemos dicho que vamos a llegar hasta el final. ¿Cuál fue el día entonces del nacimiento de Jesucristo? A esos primeros de septiembre, finales de agosto. Bueno, pues para esto volvemos a coger otro de los elementos con los que construimos las hipótesis, que es las apariciones de la Virgen. Y en concreto en la aparición de Santa Montaña, que recomiendo, si no lo han visto ya, ver el vídeo de la serie Complementos 10, que tiene 2 partes, Complementos 10 se titula Escuela de Primicias, en donde hablo de estas apariciones que hoy tienen allí un santuario diocesano y entonces allí la Virgen hizo profecías. Entre las profecías que realizó la Virgen en Santa Montaña y que han sido transmitidas por los testigos está la siguiente profecía. Estamos hablando del año entre 1899 y 1909. Estamos hablando de hace ya más de 100 años. Entonces, la profecía es: domingo y Nochebuena serían el fin de los tiempos, que se estuviese en oración. Esta es la profecía 76 recogida en el libro del Padre Reyes, en la Santa Montaña de Puerto Rico. Bien, pues esta es la profecía: domingo y Nochebuena sería el fin de los tiempos. Pues nosotros conocemos por el esquema de la astronomía sagrada cuando pensamos que es el fin de los tiempos, que hemos puesto el plazo máximo según la astronomía sagrada el 21 de diciembre del año 20. Y por tanto estamos hablando que la Nochebuena del año 20 sería la que se refiere esa profecía de la Virgen en Santa Montaña, para ver si esta hipótesis es correcta o no. Estamos hablando del fin de los tiempos de la Nochebuena del año 20. Y por tanto, pues es muy fácil ir al calendario y se ve que no, que la Nochebuena del año 20 es jueves. Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Quién se equivoca? Lógicamente, nuestra hipótesis es lo primero que tenemos que pensar. Sí, no cae en domingo, la Nochebuena del año 20. Pero hay una alternativa de interpretación. La profecía no hace referencia a nuestra actual Nochebuena, sino a la Nochebuena real, a la Nochebuena en que nació nuestro Señor, que acabamos de decir que fue a comienzo de septiembre, del -2. Entonces, vamos a ver qué dice Nochebuena y fin de los tiempos. ¿Qué entendemos por fin de los tiempos? Básicamente el castigo.
Sabemos que el castigo pues son las 3 días de tinieblas en donde tan solo un tercio de la humanidad sobrevivirá, según dice el profeta Zacarías en el capítulo 13, versículo 8. Por tanto, Nochebuena y fin de los tiempos, estamos hablando de que es el castigo, los 3 días de tinieblas. Que se estuviese en oración. Al decir que se estuviese en oración, a mí enseguida me ha sonado el consejo que el Santo Padre Pío da para esos 3 días de tinieblas. Pueden encontrar en ese enlace. Y en ese consejo es un dictado de nuestro Señor al Santo Padre Pío, que él publica y dice, entre otras muchas cosas, dice: mantened las ventanas bien cubiertas, no miréis fuera, encended una vela bendita que bastará para muchos días, rezad el rosario, leed libros espirituales, haced actos de amor que tantos nos agradan. Rezad con los brazos extendidos o postrados en el suelo, de manera que puedan salvarse muchas almas. Bueno, pues si es que se está en oración y es lo mismo que dice la Virgen en Santa Montaña que lo que dice el Señor a través del Santo Padre Pío, y que estamos, pues ya solo nos hace falta saber en nuestro esquema, en nuestra hipótesis temporal de la astronomía sagrada, en qué fiesta mosaica nos ha parecido pensar que es acorde con el castigo. El castigo es para purificar la tierra del pecado, y efectivamente ese es el significado de la fiesta de la expiación, purificación del pecado. Y eso es también lo que le dicen al Padre Pío: los sin Dios serán aniquilados, purificados, de manera que el justo después podrá empezar de nuevo. Los sin Dios serán aniquilados, purificación de la tierra, del pecado, fuera, expiación. Bien, pues entonces vayamos al año 2020 a ver cuándo es la fiesta de la expiación. Veamos los 6 momentos de los que hablaremos en un próximo vídeo, que conforman el paso de la nueva época, o a la nueva época, perdón, desde esta época actual al reinado eucarístico de Jesucristo, o la nueva época. Estamos hablando de nuevo del año 2020-2021. Están esos 6 momentos importantes, están ligados a las fiestas mosaicas y a las predicciones de tiempo del profeta Daniel. Y por tanto, entonces ahí tenemos que trompetas será el día 19 de septiembre, el año 2020, expiación será el 28 de septiembre, el día de Tisri, 3 días de tinieblas sería el castigo ahí, los tabernáculos irían del 3 al 10 de octubre, la dedicación del 11 al 18 de diciembre, el miércoles de ceniza el 10 de febrero y el sábado santo, momento final, el 27, y paso a la nueva época el 27 de marzo del 2021. Bien, pues entonces veamos la expiación, que es el día que queremos, a ver el 28 de septiembre en qué día cae, a ver si cae en domingo. La expiación del año 2020, el 28 de septiembre, no es el día que buscamos la Nochebuena, que es el día anterior al nacimiento, y por tanto el día anterior a la expiación. Bueno, pues hagamos el calendario y vemos que el 27 de septiembre sí es domingo. Es domingo el 27 de septiembre, luego nuestro Señor. El esquema, la hipótesis de la astronomía sagrada está refrendada por esta profecía de hace más de 100 años de la Virgen, en unas apariciones muy importantes. Por tanto, Nochebuena, que será el 27, el día antes a la expiación, el día antes a la Navidad. Por tanto, acabamos de dar pues con algo muy importante, porque ahora ya solo falta saber cuándo fue la expiación en el año -2, cuándo fue de acuerdo con nuestros meses y nuestras fechas. El año -2 era el año 3759 del calendario hebreo, que había empezado el 1 de Nisan, el 6 de marzo, jueves, y que el 1 de Tisri era el 30 de agosto, sábado. Luego
el 10 de Tirri, la expiación, aquel año fue el 8 de septiembre, lunes. Pues sí, señor, esta es la verdadera Navidad, esta es la plenitud de los tiempos que dice San Pablo. El 8 de septiembre, lunes. Quédense con esa fecha. ¿Les suena esa fecha? 8 de septiembre. ¿Les suena qué celebramos nosotros el 8 de septiembre? Bueno, veamos antes de eso lo que ocurrió aquella noche de Belén. Que la luna se pone ese día a las 002, luego podemos decir que es la primera noche de nuestro Señor en la que no hubo luz de luna. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores, no había luz de luna. Estaba la luna en fase de cuarto creciente y no amanecía hasta las 6:15 horas de la mañana. Quedaba muy próximos en el firmamento al amanecer Venus de Júpiter, porque unos días después iba a completarse la conjunción de la señal de la estrella de Belén. Este fue el cielo que vio al amanecer nuestro Señor en su primer día en la tierra. Venus en Leo, Júpiter saliendo de Leo, llegando al anuncio de su nacimiento, entre Leo, Virgo, Cáncer por encima. Muchos han pensado que nuestro Señor debió nacer en la fiesta de las tiendas, porque, como dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pues puso su tienda entre nosotros, entonces pensaban que era en las tiendas. Otros han pensado que era en la fiesta de las trompetas y para ello pues había una disputa en la colocación de los años bisiestos, de los 7 años bisiestos cada 19 años que tiene el calendario hebreo, y entonces le añadían un mes extra al año -2 y de ese modo pues adjudicaban el nacimiento del Señor a la fiesta de las trompetas, que era hacia finales de septiembre. Y en realidad el calendario hebreo, pues antes del siglo IV de nuestra era, pues era situado por pura observación directa lunar. Luego esto es una pura disquisición temporal que no tiene fundamento, porque realmente, como hemos visto finalmente, nuestro Señor nació en la fiesta de la expiación y no hubo tal día, tal mes de añadido ese año. ¿Por qué en la fiesta de la expiación? Dice San Pablo en Hebreos, pues, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Los holocaustos y sacrificios por el pecado no te han agradado. Él es la ofrenda de expiación que se va a presentar al Señor. Le has preparado un cuerpo. Ya no son más los sacrificios de animales. Y además, a continuación dice, entonces dije, aquí vengo, como está escrito de mí al comienzo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad, para espiar, viene a espiar, a redimir a los hombres. Bueno, pues marcado la fecha y la fiesta de la expiación como nacimiento, es posible deducir cuándo fue el día de otras muchas fechas. Por ejemplo, de la anunciación de nuestro Señor, de la circuncisión, de la presentación en el templo, y obtener sorprendentes nuevas conclusiones para los últimos tiempos. Es posible también definir el verdadero acontecimiento que ocurrió el 25 de diciembre y obtener nuevas conclusiones con la astronomía sagrada sobre los últimos tiempos. Empecemos por la anunciación del Señor. Hemos visto que la Natividad del Señor es la fiesta realmente de la Natividad de María, el 8 de septiembre. 9 meses antes era 8 de diciembre del -3, domingo. Pues era el 1 de Tebet, el 6º día de la fiesta de la dedicación o encenias, que era la rededicación del templo, la fiesta de la luz. Ese día se encarnó el Señor, empezó el nuevo templo. Y ese día llegaba la luz de las naciones, que luego diría
Simeón. Por eso estaba en la fiesta de la luz. Pero ¿qué día es este el que estamos hablando? El 8 de diciembre. Antes hemos visto que la Natividad del Señor es la fiesta de la Natividad de María. Y ahora estamos viendo que la Anunciación del Señor es la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Qué sorprendente sustitución de las fiestas. Que Dios ha permitido que la Iglesia celebre las fiestas de María en las fechas del Señor. Y esto se sabe hoy, al final de los tiempos, por una aparición mariana que se llama Vuestra Madre Corredentora. Corredentora. Y por una hipótesis profética elaborada con el mensaje de las estrellas, casualmente el día de la luz, de la fiesta de la luz, las estrellas, las encenias. El día de la Anunciación, está en la fiesta de las encenias. Y al final de los tiempos, pues efectivamente, empezábamos a entender y a profundizar mejor la trascendencia de la misión de María en la obra de la redención. Y vamos a comprender las consecuencias marianas de conocer las fechas reales de la Natividad y de la Anunciación. La Iglesia celebra hoy como fiestas de María, desde el siglo V, hace 1500 años, la Natividad, y desde el siglo VII la Concepción e Inmaculada Concepción luego, las fechas de fiestas, que son las fiestas del Señor. Dios ha permitido esto. ¿Por qué? Porque es una señal de unión en la misión entre la Madre y el Hijo. Y ha querido meterlo en el calendario litúrgico. Es una señal divinamente permitida por siglos y que es hoy, ahora, cuando se descubre. Es una nueva señal de la corredención mariana, de la unión entre el Hijo y la Madre, implícita en el calendario litúrgico multisecular de la Iglesia. Y siempre se ha dicho que lex orandi es la ley litúrgica, lex credendi, la ley de lo que hay que creer. Pues hemos estado rezando a la Madre el día del Hijo. Unión en la misión, corredención. Es decir, todo esto nos va llevando a la importancia creciente de definir el quinto dogma mariano. El quinto dogma está presente implícita o explícitamente en lo que llevamos visto hasta ahora en multitud de sitios. En la imagen de Guadalupe, para la cual les llevo al vídeo del mensaje de la advocación de Guadalupe. En las apariciones de Santa Montaña, que es el vídeo de complementos, el 10, la parte 2. En las apariciones de Ámsterdam, el mismo vídeo de complementos, 10.2. En las apariciones de Garabandal, el mismo vídeo de complementos, 10. Y ahora vemos que está metido en el calendario litúrgico de la Iglesia durante 15 siglos. Explícita o implícitamente el quinto dogma mariano. Y ahora llega el momento en donde Dios lo pide. Pide su definición solemne. Bueno, pues vayamos a otras fiestas que podemos descubrir gracias a eso. La circuncisión del Señor, 8 días, a los 8 días. Era el 16 de septiembre del año -2, miércoles. Pero es que era el cuarto día de tabernáculos. Después de expiación, a los 5 días empieza tabernáculos. A los 8 días era el cuarto día de tabernáculos. Es decir, el día central de la fiesta. Una fiesta que es de cosecha y que nos habla de la transformación de nuestra tienda. Para eso pueden ver los vídeos de la serie de complementos el 8 y el 10, que hablo de el significado de la fiesta de tabernáculos en ambos. Curiosamente, el Señor quiere derramar su primera sangre redentora. Con esa sangre nos podía haber redimido a todo el género humano, solo con esa. Lo quiere hacer en su primera fiesta de las tiendas. En la primera fiesta que habla de la redención de nuestra tienda mortal. En la primera fiesta en que habla de la cosecha. La cosecha que Él quiere recoger. Él quiere derramar esa sangre en mitad de esa fiesta de tabernáculos.
Y eso recuerda aquello que dice Isaías: desde el principio yo anuncio el final, y desde el comienzo lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi designio se cumplirá, y realizo cuanto me propongo. Una prueba de que nada más empezar, desde el principio, desde su vida, está anunciando el final que estamos esperando, expectantes en los próximos meses, años. Y es el día, además, que Jesucristo cumple en sí mismo la alianza del pueblo. Él se somete, él pasa por la alianza del pueblo elegido con la circuncisión. Y por eso dice, aquí vengo, como está escrito de mí al comienzo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. No he venido a abrogar la ley, sino a darle su cumplimiento. Bien, y también hay otra fecha que podemos saber, la fiesta de la presentación del templo, 40 días después, nos sale el 18 de octubre, sábado, que es, curiosamente, a los 5 días de haberse completado la última conjunción de la señal de la estrella de Belén, que ahora la volveremos a sacar. Aquel día Simeón, el anciano Simeón, y Ana de Fanuel, pues van al templo al mismo tiempo que la Virgen San José. ¿Y qué dice Simeón para resumir el significado de aquel día que le está inspirando el Espíritu Santo? Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Es aquel niño, luz para alumbrar a las naciones. Hace 5 días se acaba de completar la última conjunción de la señal de la estrella de Belén, y a 1000 kilómetros unos magos lo han visto y han comprendido que había nacido la luz de las naciones, y se ponen en marcha. Y poniéndose en marcha nos enseñan cómo a través de las estrellas también se ve que Jesucristo es luz de las naciones. Y ese día es hoy la festividad de San Lucas, curiosamente el que narra este episodio de la vida de nuestro Señor, el de la presentación. Y además el 18 es el número de Garabandal, porque en ella se dieron los principales hechos de las apariciones de Garabandal. Pero es que casualmente el primer mensaje de Garabandal se dio el 18 de octubre también, de 1961. Por tanto, es como si nuestro Señor, al decir luz de las naciones, está diciendo que el mensaje de Garabandal es luz para las naciones. ¿Y cuál es ese mensaje? Tenemos que visitar al Santísimo con frecuencia. Sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de perdición, estoy extractando, y con ellos llevan a muchas almas. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Son todas cosas del templo. Hay que visitar al Santísimo. Son cosas de los sacerdotes, de los obispos. Son cosas de la Eucaristía. Es el día de la presentación en el templo. Debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos. Nuestra madre diciendo debemos. Ella se pone en primer lugar. Está siempre uniendo la misión del Señor a la misión suya, a la corredención. Y termina diciendo, meditad en la pasión. Ese es el mensaje de la luz de las naciones. Y es el mensaje que no estamos cumpliendo. Y que han pasado ya 50 y muchos años y estas palabras siguen siendo plenamente actuales. Bueno, entonces aquella señal que de la primera venida, pues aquí están cómo se fueron dando las conjunciones entre Venus, Júpiter, Regulus. Pues finalmente pues se dieron esas 8 conjunciones. El Señor no esperó a nacer a la última de las señales. Aquí están las fechas en las que el Señor nació poco antes de que se cerrara este ciclo de 8 conjunciones. Pero qué curioso la octava. ¿Quieren fijarse en la fecha en que se produce la octava de esas conjunciones?
13 de octubre. ¿Le suena algo reciente que tenga que ver con el 13 de octubre? Pues a mí me suena a otra cuestión astronómica, un milagro del Sol, que se produce efectivamente el 13 de octubre de 1917. Es decir, la señal de Belén nos está llevando a las advertencias de Fátima, a las advertencias de Garabandal. La Virgen del Apocalipsis está con un manto lleno de estrellas. Hay que entender el mensaje de las estrellas. Nos lo está diciendo de un modo inequívoco. La estrella de Belén permite conocer el año en que nació Jesucristo y deducir hasta el día de su nacimiento real. La estrella de Belén bendice una sabiduría en las estrellas más allá de lo visible, y una sabiduría que transmite un mensaje divino. La estrella de Belén conecta con la aparición de Guadalupe, esa mujer del Apocalipsis, porque pone en la imagen de Guadalupe a Regulus, la misma estrella central de la señal de Belén, en el centro de la imagen de la tilma. Conecta con el milagro del Sol de Fátima en 1917, como acabamos de ver en la última conjunción de la serie, que es el 13 de octubre. Y muestra un patrón paralelo al de Belén en los últimos tiempos, señal de las primicias que hemos visto y en el que hemos dedicado el anterior vídeo. Complementos 13. Y por último nos ha permitido construir una hipótesis de vigilancia para los últimos tiempos. Habrá señales en el Sol, la Luna y las estrellas, con un patrón de posibles fechas de los acontecimientos principales de los últimos tiempos. Al final la estrella de Belén nos pone en relación cosas de la primera venida con cosas de la segunda. Entonces, a partir de esa señal de Belén empezamos a tejer hace varias decenas de vídeos y nos encontramos con la aparición de Guadalupe, una imagen con estrellas centrada en la estrella Regulus. Y de allí encontramos, gracias a la señal de Belén, encontramos la señal de la mujer, ¿de acuerdo? Siguiendo el patrón de Júpiter, en Virgo. Y ahora hemos visto que también tiene que ver al ponerle los datos de Garabandal, de la Virgen de Garabandal, encontramos una fecha inequívoca de producirse la señal de la mujer, el 13 de abril de 2017. Pero es que a partir de esa fecha también llegamos a deducir, como hemos visto en toda la serie de Astronomía Sagrada, las fechas del aviso, del milagro, de la abominación, del castigo, de la transformación, del juicio de las naciones de la segunda Pentecostés. Pero añadiéndole además las profecías de la Santa Montaña, de la profecía esta de la Nochebuena y el fin de los tiempos, pues hemos llegado a encontrar las fechas de la primera venida, la anunciación, el nacimiento, la circuncisión, la presentación, el bautismo, la muerte, la ascensión y Pentecostés. Y de las fechas de la primera venida nos han vuelto a devolver hacia el 13 de octubre, hacia Fátima, hacia el milagro del Sol, hacia otra señal en las estrellas. Y de ahí hemos aparecido en Garabandal, porque el 18 de octubre, la fecha de la presentación en el templo, Luz para las Naciones, tiene que ver con todos los mensajes de Garabandal, todos los núcleos. Y de ahí hemos encontrado una señal de primicias que tiene el mismo patrón en los últimos tiempos que tuvo en la primera venida, la señal de Belén, con conjunciones de las mismas estrellas, pero solo que en el año 2015 y 2016 en vez de en el año -2 y -3. Y de esa señal de las primicias hemos llegado a que la segunda de esas conjunciones de la señal de las primicias es el 18 de julio, que es la fecha en que se produce un milagro eucarístico en Garabandal, el milagruco. Y de ahí hemos llegado, o estamos llegando a que estamos viendo que el 5 de agosto, en el Escorial y en Medjugorje, la Virgen dice que es la verdadera fecha de su nacimiento, y el 5 de agosto es la séptima conjunción de la señal de las primicias. Pueden repasarlo. Y estoy seguro que continuará este tejer las fechas divinas
con las fechas de la astronomía sagrada, porque si sabemos lo que interpretar las señales en el cielo, pues como los Reyes Magos llegaremos a encontrar la segunda venida. Por último, veamos lo que ocurrió el día 25 de diciembre, donde hoy celebramos la Navidad. Probablemente se ocultó Júpiter por unos días nublados, pero lo cierto es que el día 25 de diciembre hay un parón de Júpiter porque comienza un movimiento retrógrado que al amanecer se ve a Júpiter en la dirección de Belén, que es la hora de la medición, a la hora de observación que hacían los magos. Y lógicamente aquello le produjo una gran alegría al ver de nuevo Júpiter, porque eso confirmaba con lo que le acababan de decir los sabios, había Herodes, largas horas de observación y de interpretaciones sobre aquella inusual serie de conjunciones. Estaban en lo cierto, les faltaba muy poquito para llegar a Belén. Es el 25 de diciembre, el día real en que los magos adoraron al que es la luz de las naciones. Y pueden volver a ver el vídeo 2 de la serie de astronomía sagrada. Bien, en conclusión, de tantas cosas, tanta información como he querido darles en este vídeo, el Mesías normalmente se presenta a través de su madre. Podemos buscar directamente, pero es más fácil a través de su madre. Si no, fíjese lo que pasó alrededor de su nacimiento. Al precursor fue la Virgen la que le mostró al Mesías en aquella visita personal a la familia del sacerdote. A los pastores estaban en las manos de María. A los más sabios, a los más santos en la presentación, el Señor estaba en las manos de María. A los Reyes Magos, eran los sabios de los gentiles, estaba en las manos de María. En las señales astronómicas lo vemos porque está Venus que se pone delante de Júpiter o delante de Regulus, diciendo, dando todo su resplandor. Y ahora en la segunda venida me pregunto, ¿también será igual? Bueno, pues ya vemos que en el Apocalipsis hay una señal de la mujer, que es una situación astronómica también, por donde nace el hijo varón. Está en las apariciones marianas y profecías, están muchas veces llenas de estrellas en directo y otras veces indirectamente. También se ve que tienen relación con las estrellas de Belén. Y la señal astronómica de las primicias, la equivalente a la estrella de Belén en nuestro tiempo, pues otra vez Venus tapa a Júpiter, a Regulus, Venus, la madre, la Virgen. Y con lo que hoy hemos visto, pues la Iglesia pronto descubrirá que las fiestas del Señor las está celebrando como fiestas de María desde el siglo V y desde el siglo VII. Sorprendente. Las fiestas del Señor, Navidad, las celebramos hoy como fiestas de María, porque, y además es algo que está permitido por Dios, para que veamos, comprendamos hoy que hay una unión en la misión y que por tanto hay una gran importancia en definir la corredención mariana como dogma, como ella pidió en las apariciones de Ámsterdam. Bueno, pues nada más, solamente recordar que en el web garabandal.org.es están disponibles descargas relativas a los contenidos de este vídeo y estas mismas diapositivas. Entre ellas, pues el libro Astronomía Sagrada, los Santos y Sabios Reyes Magos, las diapositivas de esos vídeos, el pack de diapositivas sobre Astronomía Sagrada y de los patrones proféticos con los complementos, y los descubrimientos de las estrellas en la Virgen de Guadalupe. Nada más, muchas gracias por su atención y les espero en el próximo vídeo.